Constitucional, un apartado A para los trabajadores en general, un apartado B para los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y del gobierno de la Ciudad de México. Y además hay legislaciones especiales que se han ido estableciendo por ahí desde mi punto de vista constitucionalmente, pero hay unas legislaciones que no son inconstitucionales, pero que sí son limitativas de los derechos de los trabajadores, que son las legislaciones en cada uno de los estados. Cada uno de los estados tiene su normatividad emitida por los congresos locales y que rige las relaciones de los trabajadores al servicio de los gobiernos de cada estado con los propios gobiernos. Esto como un marco referencial de la situación constitucional y legal laboral. En estas legislaciones de los estados ocurre lo mismo que en el apartado B, prácticamente no hay derechos colectivos y en particular prácticamente no hay derecho de huelga. Todos sabemos que en el apartado B el derecho de huelga no existe, se habla de él, pero hay tales requisitos para poder acceder al derecho de huelga para los trabajadores al servicio del Estado que es imposible cumplirlos. Tal es imposible que hasta donde sé no ha habido una sola huelga legal de los trabajadores que están ubicados en el apartado B. Entonces, esa es una referencia. La otra referencia es la Ciudad de México, ciudad capital, que tiene que ver con donde los derechos han sido los más avanzados, ha habido movilizaciones, ha habido modificaciones jurídicas de toda índole, ya no me refiero a las laborales ahora, sino más bien a las ciudadanas. Y las más importantes han sido, parecería mentira visto retrospectivamente, pero hasta 1997 los habitantes de la Ciudad de México no teníamos derecho a elegir al gobernante de la ciudad. Fue a partir de ese año que hubo la primera elección, luego se han elegido a los delegados políticos, a los jefes delegacionales. Entonces la Ciudad de México se ha ido, digamos, desde ese punto de vista, democratizando, avanzando, y sin embargo han quedado algunas cosas pendientes. Algunas son pendientes que no voy a tocar más que muy de pasada, porque el punto es de los derechos laborales, pero que tienen que ver con la soberanía de los habitantes de la ciudad, con su participación en el gobierno, con que en la Ciudad de México, a diferencia de los estados de la República, no hay poderes, sino que hay órganos de gobierno locales, en fin, con una serie de limitaciones político-administrativas que se puede considerar que son rutinarias, pero que repercuten en la vida ciudadana, aunque a veces no lo percibamos. Entonces, en ese marco, se ha estado trabajando una iniciativa para modificar el régimen político-administrativo de la Ciudad de México. Como dijo el compañero Agustín, esta iniciativa se está trabajando, no es nueva, se está trabajando durante varias legislaturas, actualmente en la Cámara de Senadores. En el mes de diciembre se preparó un dictamen que inclusive fue publicado en el diario oficial o en la Gaceta, y que tiene, sigo hablando de la cuestión política de la ciudad, tiene dos limitaciones. Se habla de que va a haber una constitución para la Ciudad de México, constitución que todos sabemos que no existe. Estoy hablando de una reforma constitucional que abriría el paso para una constitución particular del Estado de México, semejante, digamos, o equivalente a las constituciones locales de cada uno de los estados. Sin embargo, en esa constitución, lo que dice el dictamen que se discutiría en el Senado, o que aprobaría, que luego pasaría a la Cámara de Diputados, lo que se dice es que la constituyente de la Constitución, por así decirlo, para elaborar la Constitución, va a estar a cargo de los diputados ordinarios, lo que limita los ciudadanos que estamos en el Distrito Federal, no vamos a poder votar por diputados constituyentes, sino que los diputados por los que ya votamos, les van a cambiar la cartucho, van a ser los constituyentes, y la iniciativa únicamente podrá provenir
del jefe de gobierno. Estas son algunas limitaciones fuertes para la democratización de la ciudad. Pero pasemos entonces, ahora sí, a la cuestión laboral. En la iniciativa, en el dictamen que estamos hablando, se cambian muchas cosas en la Constitución de la República, que tienen que ver con el Distrito Federal. Ya se habla de entidades federativas, siguen existiendo los estados, entidades federativas, como decía hace un momento, la Ciudad de México va a tener ahora poderes, los habitantes van a tener soberanía, hay una serie de cambios y una serie de limitaciones. Dentro de estas limitaciones, y algo que empezamos a entrar en la cuestión más delicada, se establece que los trabajadores del gobierno del Distrito Federal van a seguir en el apartado B. Pero el enunciado del apartado B del 123 reformado va más allá, porque no habla solamente de trabajadores al servicio de lo que serían los poderes de la Ciudad de México, sino habla de trabajadores de los entes públicos. Esto es, que cualquier ente, no solamente los trabajadores que trabajen para el gobierno, sino los que trabajen para cualquier ente del Distrito Federal, fíjense en empresas descentralizadas, en cualquier tipo de organismo del Distrito Federal, ya va a quedar en el apartado B. La primera anomalía es que el régimen de los trabajadores del Distrito Federal en un cambio constitucional debía estar normado por una ley emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no por el apartado, y no quedar dentro del apartado B. No sé si me estoy explicando. Si los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados no están en el apartado B, los trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal tampoco tienen por qué estar en el apartado B. Si el Distrito Federal va a tener la misma situación jurídica y constitucional de los estados de la República. Entonces deberían salir del apartado B. Y que su legislación, que su norma, esté sujeta, la realidad sería lo que decía don Agustín en televisión, que todos estuvieran en el apartado A, pero si no se alcanza un cambio constitucional mayor para que todos estuvieran en el apartado A, entonces los trabajadores del Distrito Federal del gobierno deberían quedar sujetos a la legislación que se emitiera por la Asamblea de Representantes. Podríamos suponer que si pensamos en una Asamblea Democrática de Representantes, la normatividad laboral sería más amplia que la del apartado B, más amplia que la de los estados de la República, e inclusive podríamos suponer que una legislación que defendiera los derechos no solamente individuales sino colectivos de los trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal, valga la expresión, podría jalar a las legislaciones de los estados. Pero entonces decíamos, no solamente no se va a dar esto, no solamente siguen quedando los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, no solamente siguen quedando entre el apartado B, sino que se incluye en el apartado B, como decía hace un momento, a todos los entes públicos del Distrito Federal. Ya piensen ustedes, en cualquier descentralizada del Distrito Federal, ya quedaría dentro del apartado B. Todos sabemos que las empresas descentralizadas los trabajadores han dado luchas importantísimas, tanto políticas como sindicales como jurídicas, para no quedar en el apartado en el apartado B y para estar en el apartado A, para que puedan tener sus derechos colectivos. Pues todos los logros que en el Distrito Federal se hubieran conseguido en ese sentido se vendrían para abajo con esta reforma constitucional, porque estarían todos desde el apartado B y por tanto con sus derechos sindicales, colectivos anulados. Pero la cosa no queda ahí. En la fracción 14, aquí está lo grave nacionalmente, en la fracción 14 del artículo 100, del apartado B del artículo 123 constitucional, como viene en el dictamen y como se pretende que sea aprobado, se señala que los organismos constitucionales autónomos, y luego se dice los organismos descentralizados quedarán sujetos al régimen laboral o la ley que lo rija. Así dice, una redacción medio confusa, muy probablemente confusa de manera deliberada, lo que da para la interpretación de que los organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos,
como el INE, quedarían dentro del apartado B, pero además, la parte más grave es que todas las descentralizadas pasarían al apartado B. Aquí hay otra confusión que comentamos hace un momento con el maestro Barbas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las universidades? De acuerdo con el artículo 3 constitucional, las universidades tienen autonomía. Claro, y se habla de su régimen laboral allá. El problema es que, si estoy mal me corregirán, que el régimen administrativo de las universidades, me parece que es el de la UNAM, pero estoy seguro que es el de la UAM, es que son descentralizadas. Es decir, son autónomas para efectos académicos, pero son descentralizadas para efectos administrativos, y por eso como descentralizadas está en el apartado A. Pero si hay una reforma constitucional que dice que los organismos descentralizados van a pasar al apartado B, entonces pasarían al apartado B. Claro, dirán, se genera una contradicción con el artículo 3 constitucional, porque el artículo 3 habla que las universidades se regirán por el apartado B, con las modalidades que dice la Ley Federal del Trabajo. El problema es que esa contradicción constitucional se puede resolver en el sentido de que, digamos, no, sujetémonos a lo que dice el 123 y no a lo que dice el tercero. Entonces, el riesgo es, claro, los sindicatos de las universidades, todos lo sabemos, y afortunadamente, tienen una capacidad de lucha muy grande. Pero hay sindicatos de otras empresas o de empresas descentralizadas que no tienen la misma capacidad, tenemos que decirlo. Y entonces tenemos el enorme riesgo de que todas esas empresas centralizadas, sus relaciones laborales van a ser regidas por el apartado B, que como ya bien se ha dicho, es un apartado que no contempla prácticamente derechos colectivos para los trabajadores y que además excluye a los trabajadores de confianza. En este sentido, muchísimos trabajadores se verían afectados, tanto en lo colectivo como en lo individual, si esta reforma prospera. La cosa no termina ahí. En el transitorio sexto de ese dictamen se señala, aquí volvemos a los trabajadores del Distrito Federal, que la Constitución del Distrito Federal debe establecer que todos los trabajadores de los poderes de la Ciudad de México, de organismos autónomos, de demarcaciones territoriales y paraestatales locales, al entrar en vigor la Constitución del Distrito Federal, todos ellos se van al apartado B. Entonces, no exagero, es una enorme embestida, en particular contra trabajadores del Distrito Federal, pero en general contra trabajadores de empresas nacionales que corren el enorme riesgo de ver sus derechos afectados si esta reforma es aprobada. Para terminar, yo diría, desde luego, habría que evitar el riesgo de que se diga que los sindicatos democráticos se están oponiendo a la reforma. Esa sería una descalificación fácil. No, la cuestión es, hay que defender la reforma siempre y cuando sea democrática la reforma de la ciudad. Esa reforma democrática implica que, como una compañera lo dijo hace unos días, no se trate de un cambio administrativo constitucional, sino que se trate de un cambio ciudadano con participación ciudadana en la reforma misma y en la elaboración de la Constitución del Distrito Federal. Pero esa defensa de la democratización de la Ciudad de México, en este caso, quizás como en ningún otro, implica desde luego la defensa de los derechos de los trabajadores de la Ciudad de México, pero también de los trabajadores de todo el país en cuanto a empresas descentralizadas y organismos constitucionales. Entonces, aquí van juntos los dos propósitos de lucha: el propósito de lucha por la democratización de la ciudad, por la defensa de los derechos laborales y en este caso particularmente por la defensa del derecho de huelga, que se vería anulado para muchísimos trabajadores si esta reforma prospera. Muchas gracias.